Bueno, tengan todos el mejor día cuando estén observando este video. Les deseo mucha suerte, mucha salud en este tiempo. Y bueno, continuemos con las clases de matemáticas. Muy bien, áreas y perímetros. Un perímetro es la línea que limita cualquier figura geométrica. Tenemos una línea, tenemos otra línea, tenemos otra línea y formamos un triángulo. Muy bien. El perímetro es toda la medida sumando los lados de este triángulo. O sea, el perímetro es la línea que va a limitar la figura geométrica en concreto de área. Muy bien. Lo que está dentro del triángulo es el área. Vamos a rellenar el triángulo. Muy bien. Con este pequeño ejemplo vamos a colocar aquí el perímetro. Es la línea roja. Y el área es el color morado. Más o menos es un color morado el que distingo yo con este color. Muy bien. El perímetro es la línea roja y el área es el color morado. Muy bien. ¿Qué es importante que nosotros sepamos diferenciar estas dos circunstancias de las áreas y los perímetros en el aspecto geométrico? En primer lugar, van a haber situaciones donde nosotros necesitamos saber el perímetro por alguna circunstancia. Por ejemplo, este podría decirse que es un terreno. Muy bien. Es un terrenito, un lote, o donde ustedes necesiten hacer una construcción o utilizar alguna... saber bien cómo van a distribuir cosas que van a ir dentro de este terreno. Muy bien. El perímetro nos puede servir para saber cuánto bloque tenemos que comprar para construir las 4 paredes. Muy bien. También, por ejemplo, si nosotros vamos a llenarlo con malla, solo para que veamos un poquito. Vamos a colocar malla aquí. Muy bien. Supónganse que todo esto va a ser malla, o sea, la malla son líneas en esta forma. Por ejemplo, bueno, a nosotros nos interesa saber la medida que hay aquí de área, de perímetro, porque nosotros vamos a comprar en la ferretería estas secciones, este tamaño, más este tamaño, más este tamaño, más este tamaño de cantidad de metros de malla, por ejemplo, o de sedazo, o lo que ustedes quieran poner. Bueno, por eso es importante saber bien el perímetro y poder descomponer bien las figuras para que podamos encontrar la utilidad precisamente del cálculo matemático. Muy bien.
Vamos a borrar esto que no nos interesa. Bueno, ¿qué figuras geométricas necesitamos conocer? Que de ahí se derivan las demás. Pues tenemos un círculo. ¿Sí? Vamos a seguir marcando con colores para distinguir el área. El perímetro va a ser igual a 2pi por R Muy bien, vamos a colocarlo en un color un poquito más grande para que sepamos. Perímetro es 2pi por R, o sea, la línea morada la vamos a encontrar al multiplicar 2 por R y por pi. Pi es este número, este símbolo. Vamos a escribir también su valor. .14 15 9 26 y hay más dígitos pero una aproximación adecuada sería 3.14 16. Esa es una aproximación muy buena para lo que nosotros vamos a trabajar, que son áreas pequeñas. ¿Dónde necesito yo una mejor aproximación de este valor? Por ejemplo, en las mediciones astronómicas necesitamos muchos dígitos significativos para poder determinar un cálculo. Ya en su momento se les explicará cuál es la necesidad de que el cálculo sea más preciso, pero para esto tenemos que hacer la demostración con más personas y para tener un mejor contexto, y esto sería un tanto complicado explicarlo en video. Muy bien. Y R es el radio. Y vamos a marcar el radio con una línea más grande para que ustedes lo distingan. Muy bien, siempre con el color morado. El radio es la medida desde el centro hacia la punta de la circunferencia. Otra cosa importante, cuando hablamos de circunferencia nos estamos refiriendo al perímetro del círculo. Entonces vamos a agregar aquí a esto se le conoce como circunferencia. Muy bien, entonces cuando hablemos de la circunferencia estamos hablando del perímetro del círculo. Como les digo, precisamente el perímetro es el que limita lo que está fuera de la figura geométrica y lo que está dentro de la figura geométrica. Y es una línea recta. Porque yo vengo aquí y extiendo este círculo, me da una línea recta. Ya vamos a hacer una prueba con alguna cosa más didáctica, pero que ustedes vean de que es una línea recta. Muy bien. Y el radio es la medida desde el centro hasta la circunferencia. Vamos a agregar aquí todavía. Esto ya lo habíamos explicado en clase, pero es un recordatorio.
Muy bien. Ahí ya lo tenemos escrito para que lo podamos ir entendiendo mejor. Tengo otra medida que es el diámetro. Esto lo voy a colocar con un color rojo para distinguirlo. La medida que pasa por el centro y toca los dos lados de la circunferencia. Muy bien. Aquí solamente me hace falta en su círculo que tienen agregado colocar R. Muy bien. Y el diámetro lo voy a dibujar en otra, con el color rojo. El diámetro es la medida que pasa por el centro y toca los dos lados de la circunferencia. Y esto es el diámetro. Muy bien. ¿Qué de especial tiene el diámetro? Pues que el diámetro es 2 veces radio. Que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Muy bien. Esto es algo importante porque tenemos que definir la relación de pi. Pi precisamente es la división de la circunferencia dentro del diámetro. Pero bueno, esto ya, como les digo, ya lo habíamos hablado en clase presencial. Esto precisamente es solo un recordatorio para que sepamos a qué nos estamos refiriendo con la geometría. Muy bien. El área, que la tengo en color verde, de la circunferencia. Vamos a hacer el verde un poquito más oscuro para que se aprecie mejor. Por ahí. El área del círculo es igual a pi por r cuadrado. Aquí me falta colocar todavía el cuadrado. El área del círculo es igual a pi por r cuadrado. Ahí lo tengo ya. Muy bien. Quiero que noten una cosa. Estoy marcando el 2 del diámetro porque diámetro es igual a 2 veces el radio. Pero si yo quiero saber el radio, 2 está multiplicando, pasa a dividir. ¿Ya? Muy bien. Necesito hacer esta para que vean cómo podemos escribir el área también.
El 2 está multiplicando, pasa a dividir. Entonces coloco mi diagonal de fracción a diámetro. Selecciono 2 y pasa a dividir. Muy bien. Si nos damos cuenta, aquí ya tengo otra expresión, que radio es igual a la mitad del diámetro, o sea, el diámetro dividido 2. Esto lo voy a sustituir en esta ecuación que tengo del área del círculo. Entonces yo el área del círculo voy a quitar este radio y voy a colocar esta expresión. Vamos a hacer un poquito más hacia acá esto, para que no nos estorbe. En vez de radio, yo puse diámetro sobre 2. Pero en esto voy a usar un corchete. Serían unos paréntesis. Bueno, ¿qué es lo que estoy dando a entender yo? Que el área del círculo es igual a pi diámetro partido 2, que es el radio elevado al cuadrado. Entonces aquí solo lo que estoy haciendo es reescribiendo con la palabra diámetro esta fórmula que estoy teniendo aquí. Si desarrollo esta potencia, es como que multiplicara diámetro dividido 2 por diámetro dividido 2. Aquí va diámetro dividido 2 por diámetro dividido 2. Aquí le falta el asterisco de multiplicado. ¿Y cómo escribo esto? Para multiplicar dos fracciones, multiplico numerador por numerador y denominador por denominador. Muy bien. Diámetro por diámetro, diámetro cuadrado. Muy bien. Y vamos a copiar este 2 aquí para decirlo así. Diámetro por diámetro, diámetro cuadrado. Muy bien. 2 por 2, 4. Entonces, aquí tengo un 4. Y esta expresión, lo que hice aquí fue desarrollar esta potencia. Muy bien. Entonces, esto d partido 2 elevado al cuadrado es igual a d cuadrado partido 4. Entonces yo puedo escribir que el área del círculo es igual a pi por diámetro cuadrado partido 4. Muy bien. ¿Cómo multiplico un número que no es fracción con una fracción? Pues simplemente multiplico el número por la fracción, por el numerador de la fracción, y dejo el mismo denominador. A propósito, por eso lo había dejado aquí, porque la fórmula que ustedes pueden hacer que encuentren en otros lados sea esta, que el área es igual a pi por diámetro cuadrado partido 4. Muy bien.
En síntesis, lo que a mí me interesa ahorita con esta explicación es, lo vamos a marcar con color amarillo en un cuadro. ¿Cuáles son las fórmulas que yo necesito? Es esta. Perímetro sería solo P igual a 2pi por R. Necesito esta, pi por R cuadrado, que es el área del círculo, y necesito esta, que esta es lo mismo que esta, pero escrito con diámetro. ¿Ya? Entonces, en balance, vamos a copiar esta. Aquí simplemente voy a dejarlo en P, porque ya la P yo ya sé que es el perímetro. Necesito esta. Como les digo, de este lado les estoy colocando las fórmulas que nos interesan que ustedes se vayan aprendiendo. Acostúmbrense a aprenderlas. Mejor si, o sea, el sentido no es memorizar, sino que el sentido es de que ustedes las sepan analizar. Pero estas son expresiones que sí necesitan ustedes que sabérselas para cualquier momento en que ustedes vayan a utilizar el cálculo con estas figuras. Muy bien. Ahí estamos con las dos, con las fórmulas que nos interesan. Entonces esas vayan haciendo una ficha también, una hoja especial con estas fórmulas para que ustedes sepan qué es lo que necesitamos ir calculando cuando estemos resolviendo problemas. Muy bien. Ya tenemos la figura. Entonces vamos a proceder con los rectángulos. Muy bien. Muy bien. Aquí tenemos un rectángulo. Vamos a marcar colores diferentes para que podamos visualizarlo adecuadamente. Muy bien. Yo ya sé que el perímetro es la línea, en este caso verde, y la voy a rellenar con este color. Lo que está en color celeste es el área. Lo que está en color verde es el perímetro. Muy bien. Las medidas importantes que tenemos que tomar en cuenta son estas. Voy a tener esta medida, le voy a llamar altura, pero la voy a conocer como H. ¿Por qué razón? H viene de height, o sea, la palabra de alto en inglés.
así es como están en los libros, entonces vamos a seguir usando la nomenclatura, pero así distinguimos la altura, o sea, height, ¿verdad? Y la próxima medida que me interesa es esta. Que es la base. Y a esta simplemente sí le puedo poner una B para diferenciarla. Muy bien. Veamos. El perímetro es la línea que limita la figura, lo que está dentro de la figura y lo que está fuera de la figura. Muy bien. Veamos. ¿Cómo sacamos el perímetro de este rectángulo? Ya sabemos que la P es perímetro. Entonces, comencemos desde este punto. Desde este punto hacia abajo tengo H. Muy bien. Sigo con la línea recta. De ahí tengo que sumarle este pedazo. Si se dan cuenta, si esto fuera un hilo, pongo un clavito, de ahí doy la vuelta, pongo otro clavito y jalo ese hilo. Esto viene y se hace una línea más grande. ¿Cuál es el tamaño de esa línea? Pues sumar H más B. Muy bien. Entonces sumo B. Muy bien. Continúo de aquí hacia acá. Bueno, de aquí para acá, del lado izquierdo, no tengo la medida, pero yo sé que la medida es H, porque aquí hay ángulos rectos. Muy bien. Entonces aquí tengo que sumar H también. Más H. Y desde este punto hacia este punto tengo la medida B. Entonces tengo que sumar B también. Muy bien. Quiero que noten una cosa. H y H, recuérdense que son términos semejantes porque tienen la misma letra. ¿Ya? Entonces son términos semejantes. Entonces H más H yo sé que es 2H. Muy bien. Y tengo B más B. Esto me va a dar 2B porque son términos semejantes. Y con esto yo ya tengo la fórmula del perímetro en la circunferencia. Vamos a copiarlo de una vez. Y esto lo dejo por aquí. Yo ya sé cuál es el perímetro. Muy bien. Ahora el área. Muy bien, el área es igual a... Con el área lo que estoy buscando son cuadritos que están inmersos. Simplemente la fórmula del área, o sea, el área de un rectángulo va a ser multiplicar la base por la altura. Simple y sencillamente ese es el área. Base por altura. Simplemente. Base por altura. Y solo para que no nos olvidemos, vamos a colocar aquí la P, perímetro. A, área. B, base. H, altura. Una cosa importante,
Se puede hablar también de profundidad. ¿Cuándo utilizamos este término de profundidad? Cuando nos estamos refiriendo al rectángulo que está en el suelo, ¿ya? Porque cuando está en el suelo no podemos hablar de altura, ¿ya? Entonces ahí puede hacer que necesitemos el valor de profundidad o hablar el contexto de profundidad, ¿ya? Que sería lo mismo, base por profundidad, ¿sí? Base en nuestro frente, profundidad la medida que se separa de nosotros. Pero esto lo especifico porque van a haber problemas donde se hable de profundidad, ¿verdad? Bueno. Y aquí tengo ya mi otra fórmula que necesito. Y esta la coloco de este lado. Muy bien. Quiero ahora que observemos esto. Quiero que observemos esto, por favor. ¿Qué es lo que sucede si yo trazo una línea de aquí hacia acá? Pues que aquí tengo un triángulo y aquí tengo otro triángulo, ¿sí o no? Bueno, quiero que observen una cosa importante aquí. El área de este triángulo, en concreto, vamos a trabajar con este. ¿Verdad? Bueno. Si se dieron cuenta, al trazar la línea recta yo dividí el rectángulo dentro de dos exactamente iguales, lo que me permite hacer esto. Miren que el área, aquí vamos a trabajar con triángulo, pasa para cualquier triángulo esto, pero en concreto este es un triángulo rectángulo. Muy bien. Si el área del triángulo salió al partir el rectángulo a la mitad, eso quiere decir que vamos a hacer esto para abajo porque es exactamente lo mismo que nos está sirviendo. El área de este de este triángulo es igual a la mitad. ¿Por qué razón? Porque aquí en un principio tenía el rectángulo completo, entonces lo partí a la mitad, solo que por la diagonal esta área tiene que ser la mitad del rectángulo que yo ya tenía. Entonces la base por la altura, el área completa del rectángulo, dividido 2, porque aquí partí con la diagonal, y esta es el área del rectángulo, del triángulo, perdón. Entonces ahorita recuérdense que estamos trabajando con el triángulo. Esto no nos interesa esto. Ese perímetro ya no nos sirve. Muy bien. ¿Cómo sacamos el perímetro del triángulo? Pues sigamos la línea. Ahí estamos. Sigamos la línea para que veamos. El perímetro va a ser igual a la medida de altura
la medida de base, altura más base. Bueno, vamos hasta ahí. Altura más base. Pero, si nos damos cuenta, aquí esta otra medida es la que nos interesa para sacar el perímetro. Bueno, esto lo hemos estado trabajando y esta es la hipotenusa. Muy bien. Solo recordémonos la hipotenusa al cuadrado. Voy a escribirlo de primero. Porque necesito una medida, o sea, una letra más pequeña para poner el exponente. Recordemos que esto es lo que hemos estado trabajando. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. O sea, lo que yo me refiero es cateto A al cuadrado más cateto B al cuadrado. Solo que aquí no escribí cateto A, B y C para no confundirnos con estas letras. Y yo sé que la hipotenusa cuando yo tenía esto, borro aquí y de este lado sacaba una raíz cuadrada. ¿Verdad? Bueno, esta es la hipotenusa. Entonces aquí simplemente puedo quitar esta leyenda de cateto y puedo colocar esta, ¿ven? Y puedo quitar la leyenda cateto 2 al cuadrado y puedo colocar este valor. Muy bien. Eso quiere decir que este tamaño yo lo puedo escribir en esta forma. Entonces yo obtengo que el perímetro es igual a la altura más la base más la medida de la hipotenusa, pero la medida de la hipotenusa la encontré aquí y es este tamaño. Y ahí tengo ya mi perímetro. Vamos a colocarlo aquí. Esas son las dos fórmulas que me interesa que ustedes aprendan del triángulo. Que el perímetro es igual a
la altura más la base más la hipotenusa que sale de ese rectángulo. Y el área es igual a la base por la altura dividido 2. Muy bien. Estas son las figuras que ustedes deben de aprenderse. ¿Por qué razón? De aquí es donde partimos todo lo demás para áreas y volúmenes. Por ejemplo, si yo quiero encontrar el área de esta figura, yo puedo simplemente dividir esa figura vean, dividir esa figura en pequeñas figuras geométricas. Observen. Un rectángulo, otro rectángulo, otro rectángulo, otro rectángulo, triángulo, 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 triángulo y triángulo. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos manejar primero todas las figuras geométricas que son base. Y prácticamente la base son solo los rectángulos y triángulos. Y la circunferencia cuando son piezas redondas. Muy bien. Hasta aquí el video de hoy. Espero que todos estén bien y que pronto salgamos de esta crisis. Les deseo muchas bendiciones, mucha salud a todos y muchas gracias por atender a esta clase virtual. En el próximo video ya haremos ejercicios aplicando las fórmulas que hemos visto para poderles asignar tarea. Muchas gracias a todos.